Saludos, buenos días. Entonces, la tecnología es lo que tiene, los riesgos del directo. Buenos días, bienvenidos a este seminario, el primero de 4 que vamos a llevar a cabo, relacionados con Life Water Cool, con este proyecto europeo que pretende hacer de Sevilla un referente mundial en la mitigación de las altas temperaturas en espacios públicos con métodos sostenibles y el desarrollo de tecnología extrapolable a otras ciudades con problemas similares. Mi nombre es Pedro Pablo May. Trabajamos desde EFE Verde, que es el departamento de la agencia EFE, especializada en información medioambiental. Y estamos siguiendo muy de cerca este proyecto, donde también somos parte implicada, no solamente por ello, sino por sus implicaciones dentro de lo que es informativamente hablando, dentro de lo que es la aplicación de esta lucha contra el cambio climático, que últimamente se ha convertido precisamente en una de las banderas políticas de todos los gobiernos. Ya no estamos hablando de un tema específicamente autonómico, sino nacional, incluso internacional. Lo primero que tengo que decir es que esta sesión va a ser grabada, está siendo grabada, así que si alguien quiere preservar sus derechos de imagen, pues puede apagar la cámara y el micrófono y puede intervenir vía chat. Un chat que tenemos ahí a la derecha de la pantalla, donde se pueden dejar... Pueda poner su granito de arena en contribuir a que este cambio climático mejore, pues para nosotros es todo un lujo y, agradeceros participar en el foro y estoy a vuestra entera disposición. Gracias, Javier, por habernos contado esta parte también interesante relacionada con la tecnología. Os recuerdo que tenemos el chat para las preguntas. No lo dejéis para última hora, porque si no, al paso que vamos, igual no podéis hacerlas en un momento dado por el tiempo que nos queda. Es el momento de Benigno López, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Sevilla. Ha trabajado siempre en EMASESA en el área ambiental y en la última etapa está coordinando el área en la empresa con actividades como las relacionadas con economía circular, con la educación ambiental, la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, políticas climáticas, protección de la biodiversidad. Vamos, que nos puede contar también muchas cosas relacionadas con todo esto. Benigno, es tu momento. A por ellos. Muchas gracias, Pedro Pablo. Buenos días a todos. Reiterar, como ha comentado mi compañero Lucas al principio, el agradecimiento por vuestra asistencia a este taller. Yo leí ayer unas declaraciones del director general del IOBE, de Alexander Boto, donde decía que la sensibilización estaba dando ya su fruto en cuestiones de política ambiental. Y yo creo que hoy es un claro resultado de 44 personas que estemos hoy conectados en este evento, es un ejemplo de ello. A mí, como acaba de comentar Pedro Pablo, me va a tocar contaros por qué EMASESA realmente está haciendo esto que ha comentado Lucas muy brevemente, de manera muy sintética, pero muy clara, de qué consiste este proyecto Life Water Cool y cómo se enmarca dentro de la política climática que una empresa de abastecimiento y saneamiento lleva poniendo en marcha desde hace tiempo. La primera pregunta sería por qué una empresa de abastecimiento y saneamiento tendría que tener un plan de emergencia climática o una estrategia climática en el futuro. Yo creo que la presentación de María ha sido bastante clara en este sentido. El servicio de abastecimiento y saneamiento es vital para una ciudad y los principales riesgos y amenazas que tienen las proyecciones climáticas que establece el Panel Intergubernamental de Cambio Climático afectan directamente al corazón de una empresa como la nuestra. Es decir, afectan en las precipitaciones, ya comentaba Pedro Pablo al principio y yo lo confirmo, que estamos en situación de prealerta y que, como he comentado al principio, si la situación mejora de aquí a mayo, pues podemos empezar a tener pruebas a partir de otoño y las proyecciones a futuro no son nada halagüeñas, con lo cual EMASESA tiene que establecer una estrategia para mitigar sus emisiones como consecuencia de nuestra actividad y adaptarnos, ser más resilientes a lo que nos viene, que es escasez de precipitaciones y cuando esas precipitaciones caigan sean de una manera que no sea la más adecuada para gestionar las redes pluviales, que es lo que nosotros principalmente gestionamos. Nuestro plan de emergencia climática sería injusto empezar a hablar de él sin el recorrido previo que tiene. Es decir, yo creo que cualquier empresa no puede plantear su emergencia climática sin previamente haber, pues como mínimo, calculado su huella de carbono.
Y eso es lo que Masesa fue su primer paso en estas políticas climáticas en el año 2011. En el año 2015 ya nos lanzamos a la verificación de esa huella de carbono. Fuimos la primera empresa en el sector del agua a nivel nacional que conseguimos la verificación de nuestra huella de carbono del ciclo completo, es decir, de la cuna a la tumba, del embalse hasta la devolución al cauce. Ese fue el primer paso y nos planteó realmente cuáles eran nuestros principales focos de emisión y cómo debíamos de atajarlo. Un segundo paso previo al plan fue la declaración de emergencia climática de julio del 2019 del Ayuntamiento de Sevilla, donde pues unos meses después Masesa se comprometió con el documento que tenéis arriba a la izquierda, que está publicado en la web, tanto con huella de carbono, lo podéis ver en la web de Masesa, donde Masesa detallaba 50 medidas concretas en las que nos comprometíamos a hacer en los próximos años para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Con esta primera fase de huella de carbono, en esta segunda del plan de 50 medidas, nos damos cuenta que necesitamos un marco de referencia. Pero un marco de referencia que si hay algo que los últimos 2 años nos han puesto en valor es que necesitamos reconocer los riesgos para de esta forma poder anticiparnos a los impactos, por ende hacer frente a las amenazas. Eso que los últimos 2 años de pandemia nos ha vuelto a recordar que cualquier política de riesgo, ya sea en temas climáticos o en cualquier de otro tipo, nos hizo repensarnos que necesitamos hacer un plan de emergencia climática. Necesitamos tener un marco de referencia donde todas esas actuaciones estuvieran priorizadas, tuviéramos indicadores y dieran respuesta realmente a los riesgos y amenazas que teníamos. De alguna forma era ordenar todo eso que llevábamos años haciendo en un documento. El plan de emergencia climática de Masesa se aprobó en el Consejo de Administración de marzo del año 21, con lo cual, pues entender que lo cocinamos y lo hicimos y tuvimos un proceso de participación en plena pandemia, más en la parte dura, digamos, de la pandemia. La verdad que nos lanzamos a una piscina donde en un principio no sabíamos si íbamos a tener agua. Pero la verdad es que el resultado ha sido estupendo y animo a todo tipo de entidades a que tengan ese marco de referencia que os decía con un plan de emergencia climática. En definitiva, ¿qué queríamos conseguir con este plan? Tener una acción coordinada desde todos los ámbitos de la empresa y que la variable climática empezara a estar presente dentro de la toma de decisiones. Parece obvio, ¿no? Una empresa de servicio como la nuestra tenga la variable climática en su toma de decisión para la decisión de infraestructuras, para la decisión de tratamiento, para las decisiones de explotación, puesto que, como os decía al principio, afecta directamente al corazón de nuestra actividad. Pero es que hemos conseguido bastante más cosas aparte de eso. Lleva 1 año prácticamente, ya está empezando casi a andar este plan y está devolviendo mucho más del tiempo que le hemos dedicado a él, ¿no? Porque está generando una cantidad de información climática que estamos utilizando de manera interna y con las partes interesadas externas que nos está siendo de una utilidad realmente importante para las planificaciones futuras. Nos ha favorecido el tener la cálculo de la huella de carbono, ser ambicioso y comprometernos a una neutralidad en el año 2025. Recordar que la ley de cambio climático y transición energética que ha mencionado María, la ley 7, aprobada en mayo del año 21, establece que esa neutralidad España la alcanzará en 2050. Bueno, pues además esa se ha comprometido a alcanzarla 25 años antes. Todo eso no hubiera sido posible si no hubiéramos seguido todos los pasos que estamos implementando. Nos va a aumentar la resiliencia de la empresa porque vamos a definir más claramente dónde tenemos la vulnerabilidad. Vamos a priorizar esas actuaciones, como por ejemplo el Life Water Pool, y a partir de ahí vamos a establecer indicadores. Y una cuestión que quiero poner de manifiesto en el plan de emergencia climática y que más trabajo nos ha costado porque es complejo de hacer, es el tema de indicadores. Y no hablo de indicadores de ejecución. Es decir, indicadores de ejecución en cuanto al sentido de que la obra se ejecuta o no se ejecuta y se ve bajo presupuesto. No. Estamos hablando de indicadores de mitigación que son relativamente sencillos de calcular, como todos los que trabajáis en políticas climáticas conocéis, pero no así tanto los de adaptación. Es decir, cómo el Life Water Pool reduce la cantidad de monóxido de carbono, reduce el ruido, incrementa el drenaje urbano sostenible, etcétera. Eso vamos a explicar después con un proyecto que tenemos con la Universidad de Sevilla para verificar que todo eso que hemos proyectado realmente está haciendo. Y uno de los últimos aspectos que también nos ha devuelto el plan de emergencia climática es promover la transparencia y devolver al ciudadano realmente este tipo de información. Como empresa pública estamos obligados
a ser motor de sensibilización y motor de participación hacia nuestro entorno, hacia nuestros ciudadanos. O sea, en definitiva, no me gusta utilizar la palabra cliente, sino con estos procesos de participación casi me gusta utilizar la palabra colaborador. Pero tenemos que rendirle cuentas a estos colaboradores de qué es lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo realmente tiene utilidad. En definitiva, para este plan de emergencia climática establecimos unos límites geográficos, que en nuestro caso son evidentes, puesto que somos metropolitanos y damos servicio a 12 ayuntamientos. A partir de ahí, con las proyecciones climáticas del panel gubernamental de cambio climático, utilizamos una relativamente optimista y menos optimista, 4,5 y 8,5. Y a partir de ahí, con las variables climáticas que teníamos, identificamos primero las amenazas, determinamos los impactos que tienen como consecuencia esas amenazas y a partir de ahí determinamos qué riesgo vulnerabilidad. Esto que aparentemente resulta relativamente sencillo, tenéis que tener en cuenta que no hay metodología para empresas. La metodología que existe, que no es fácil, está principalmente planteada para ayuntamientos y este tipo de organismos, pero no para empresas. Con lo cual, pues nos tuvimos que enfrentar a determinar una metodología, hacerla en proceso para el sector del agua, que tiene ciertas similitudes con las que puede tener un ayuntamiento o otro organismo público, pero hay algunas que no tanto, con lo cual tuvimos que, bueno, pues los técnicos de la casa tuvieron que esforzarse con este proceso participativo, además, que os he comentado antes, pues tener un resultado bastante, yo diría que bastante satisfactorio, mejorable, por supuesto, y lo vamos a mejorar en este segundo año del plan de emergencia, pero que hagáis una idea y ahí tenéis una tabla muy breve, resumen. El documento del plan de emergencia también está subido a la página web. Esa política de transparencia que os he comentado antes la tenemos muy marcada y toda esta información la tenéis en el plan. Básicamente es lo que os decía al principio, es una cuestión de gestión del riesgo. Identifica amenazas, tienes el impacto y a eso le asignas una probabilidad y una consecuencia. Ahí tenéis de manera muy breve una tabla de consecuencias de cómo es considerado lo que hemos considerado muy grave, significante o menor. En función de eso se le da una cantidad numérica y a partir de ahí determinamos un riesgo muy alto sobre que hemos decidido que hay que actuar de manera inmediata. Unos riesgos altos que requieren una actuación, aunque no sea de manera inmediata, y ya vamos graduando cada uno de los riesgos. Esto es lo que nos va a permitir nutrir todas las actuaciones que Masesa tiene que poner en su plan para los próximos 10 años y las va a permitir ponderar a través de esta variable climática. Evidentemente no puede ser la única, hay criterios económicos y de otro tipo de eficiencia, pero como os decía al principio, el plan de emergencia climática nos ha permitido incluir la variable climática en esta toma de decisión. Y os pongo un ejemplo muy sencillo de cómo está, de una medida en concreta, de cómo tiene su amenaza asociada a la escala de precipitaciones y a las precipitaciones extremas, qué impactos tiene y qué nivel de riesgo. Y cuando tiene un nivel de riesgo alto o muy alto, en función de eso se determina la actuación que intentamos que incremente la resiliencia sobre ese riesgo. Un ejemplo muy claro y que os decía al principio, y yo creo que es muy visual de lo que estamos implementando en los últimos años, es la huella de carbono. Ahí tenéis, esos son datos verificados por una entidad externa y estamos inscritos en el registro ministerial de la Junta de Andalucía, es decir, que son datos muy bien trazados. Ahí tenéis que desde el año 2015, cuáles eran las emisiones de todo el ciclo de la compañía, desde una gota que cae en el embalse hasta que esa misma gota se devuelve al cauce una vez que sea depurada y usada por nuestros usuarios, pues teníamos del orden de 28.000 toneladas y ahora mismo estamos del orden de 13.000. Todo esto no lo podríamos haber hecho sin una hoja de ruta, sin un cálculo de la huella de carbono. Y ahí se está viendo que las actuaciones relacionadas principalmente con la eficiencia energética que está poniendo en marcha Masesa desde el punto de vista del incremento de nuestra capacidad de producción y de nuestra elección de consumo, porque no olvidemos que el mejor kilovatio es el que no se consume, no el que se produce, es el que no se consume. Con lo cual, pues ahí se ve la evidencia de que, bueno, pues ahora mismo estamos en reducciones del orden del 55%. Digamos, los criterios de los objetivos de la ley climático, pues además esa lo hubiera cumplido. A raíz de, no solo nos va a eso, sino que, como decía antes, nos hemos autoimpuesto
que ser carbono neutrales en el año 2025. Ya bajando toda esta realidad al proyecto al Life Water Pool, pues evidentemente tendríamos que calcular la huella de carbono, por lo menos de la ejecución de la obra. Eso es relativamente novedoso, novedoso en el sentido como nosotros lo hemos hecho, que hemos hecho con todos los focos más los materiales. Y ahí tenéis que, durante la ejecución de la obra, se van a emitir 892 toneladas de CO2 equivalente. Toneladas que Masesa se va a comprometer a compensar. No sé cómo de familiarizados estáis con la compensación de emisiones, hay varias alternativas, desde compra de créditos de carbono hasta escribir proyectos en el Ministerio de Reforestación. Pues 892 toneladas y Masesa se comprometerá a compensar durante la ejecución de la obra. Dado el tipo de proyecto, parece lógico esta decisión, ¿no? Esto en cuanto a mitigación. Emisiones, reducimos las emisiones, compensamos las emisiones. Pero desde el punto de vista de compensación, que es al fin y al cabo el leitmotiv del proyecto y que mi compañero Juan Luis durante el vídeo, que es el ingeniero que está supervisando la ejecución de la obra, creo que ha explicado muy bien. Bien, pues todo eso, digamos, de alguna forma está sobre el papel. Es decir, está proyectado lo que queremos conseguir con el drenaje urbano, lo que queremos conseguir con las zonas de sombra, lo que queremos conseguir con la reducción de albedo, de temperatura, etcétera. Pero todo eso después habrá que llevar a la realidad. Habrá que medir si las mediciones y proyectos son acorde a lo que queríamos alcanzar. Y para eso tenemos un proyecto con la Universidad de Sevilla, concretamente con Enrique Figueroa, para medir antes y después. Ya tenemos las mediciones hechas de lo que era la Avenida de la Cruz Roja antes de que empezara la obra y mediremos justo después. De tal forma que para poder ir mejorando, esta, como decía Lucas al principio, es la versión 2.0 de lo que hemos hecho en la calle Greco, pues el siguiente proyecto lo mejoremos a través de esa trazabilidad de indicadores climáticos, de una cosa es lo que está proyectado y otra con la realidad. Y por eso nos hemos contratado una asistencia externa con la universidad, solvente y que nos va a permitir toda esta información que os estaba comentando al principio. En definitiva, ¿cuáles serán los próximos pasos de ese segundo año del plan de emergencia climático? Darle más difusión. Somos conscientes que en Masesa somos técnicamente creo que hacemos las cosas razonablemente bien, pero difundimos las cosas bastante mal. Y creo que un ejemplo para el ciudadano tiene que ser este plan y ese ejemplo del cálculo de la huella de carbono que os he puesto ahí. Tenemos que establecer nuevos indicadores. Tener en cuenta que nuestro plan de emergencia lo elaboramos antes del plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, antes de la Ley de Cambio Climático, con lo cual ahora tenemos muchos más inputs de información que nos van a ayudar a mejorar esos nuevos indicadores. Tenemos que establecer una sistemática de seguimiento para poder reportar al ciudadano y a esos miembros del proceso participativo que nos ayudaron a hacer el plan para devolverles todo esto que os estaba diciendo antes, por ejemplo, que tenemos contratado con la Universidad de Sevilla para evidenciar esos indicadores climáticos, porque al fin y al cabo tenemos que realizar una transparencia, un proceso transparente y de rendición de cuentas, ¿vale? Yo, por mi parte, esto es lo que os tenía que... Siento si he sido muy rápido, he intentado ganar algún minuto más de lo que hemos ido antes gastando y, bueno, por supuesto estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y yo os insto a entrar en el apartado de cambio climático de Masesa porque esta información la tendréis mucho más completa de la que yo os la he podido trasladar. Gracias, Benigno. Lo has contado muy bien, jefe de división de Medio Ambiente de Masesa. Estamos en la parte final del foro. Quiero agradecer de verdad la intervención de estos tres estupendos técnicos que nos han hablado de cosas diferentes pero complementarias dentro del proyecto. Y me gustaría haceros algunas preguntas a tenor de lo que habéis contado, porque ha habido cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, el caso de la eficiencia energética. Se ha hablado en las intervenciones. A veces parece que estamos obsesionados con generar energía, sea renovable, tal, pero es tan importante como generarla, no perderla a lo tonto. Antes decías, Benigno, que el mejor kilovatio ecológico era el no gastado. Yo
tengo una imagen casi de dibujos animados de hace un montón de años, de esos personajes que en los dibujos animados les pegan 40 tiros, se beben un vaso de agua y les sale el agua por los agujeritos de los tiros. Y creo que a veces eso nos pasa a veces con la energía, que tenemos esa disponibilidad y la gastamos de mala manera. ¿Cómo creéis que podría, quizás tomando como ejemplo el proyecto de Life Water Cool, potenciarse este tema de la eficiencia energética en nuestro país? María, por ejemplo, ¿cómo crees que se podría potenciar esa eficiencia energética en España? Bueno, yo creo que hay diversos sectores en los que es prioritario actuar. Uno es en el de la edificación. Tenemos un parque edificatorio, bueno, heredado de décadas atrás, cuando este tipo de consideraciones no está sobre la mesa. Un parque antiguo, y bueno, creo que es esencial actuar ahí. Más que plantear crecimientos, desarrollos urbanísticos nuevos, yo lo que plantearía como una prioridad absoluta es la actuación en el parque edificatorio, la rehabilitación, el aislamiento, que además tiene unos efectos en cuanto a salud, a bienestar social, en fin, creo que es absolutamente sinérgico con otros objetivos, ya no solo de sostenibilidad ambiental, sino de equidad y justicia social, ¿no? Entonces, creo que por empezar el diálogo por aquí, sería una de mis prioridades. ¿Coincidís con esa opinión, Javier, Benigno? Sí, yo creo que también pienso que las empresas deberíamos de implantar más medios para ser más responsables respecto al cambio climático y bueno, pues concienciar también a los trabajadores que bueno, pues con medidas, por ejemplo, de compartir coche o de ir en autobús y tal, pues concienciar a la población de que debemos mejorar en toda parte y ser más consecuentes con todas las acciones que hacemos las empresas en ese sentido. Yo veo algo, si me permite decir, yo creo que la frase de el kilovatio que no se consume es el mejor kilovatio, es que ahora mismo estamos un poco focalizados todos en la mayor producción desde renovables, que está muy bien, pero no se habla de la eficiencia energética, no se habla del ahorro, no se habla en nuestro caso, hablo del sector del agua, de la eficiencia en los bombeos, de que las depuradoras se conviertan en centros productores de energía y eficientes de energía. Y eso es un tema que no se suele tratar. María decía, por ejemplo, la edificación. Es evidente, eso que tú comentabas de esa imagen de dibujo animado, pues por las ventanas, pues todos esos kilovatios que se van por las ventanas, así es. Se prioriza la producción frente a la eficiencia. Y es algo que tenemos que empezar a cambiar el rumbo. Bueno, hay también que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a un reto que antes, bueno, todo lo relacionado con el cambio climático es relativamente nuevo, aunque ya llevamos años hablando de ello, pero son desafíos importantes. O sea, esto de lo de que no existe metodología para empresas, por ejemplo, como la que habéis puesto en marcha en Emasesa, es llamativo, ¿no? Que ante ese desafío no exista esa metodología. Por cierto, ¿es exportable el modelo vuestro o cada empresa debería desarrollar el suyo particular? No, para el sector del agua es claramente exportable. Sí, yo creo que cualquier empresa del sector, de hecho, nos gustaría a través de las entidades sectoriales tipo ASA y tipo AEAS comunicar esa metodología porque, por supuesto, el sector del agua es perfectamente exportable. Y lo que tú decías al principio que es significativo, tienes que tener en cuenta también que en políticas climáticas la velocidad a la que hay nueva documentación, nuevos criterios, nuevos indicadores es enorme. Entonces, es cierto que no es fácil hacer ad hoc criterios para elaborar planes de emergencia para cada uno de los sectores. Yo creo que también la proactividad de las empresas que estamos en cada uno de los sectores también nosotros mismos nos tenemos que azuzar, ¿no? Y que no todo venga dado por parte del Ministerio o Consejería. Nosotros también tenemos que ser proactivos en esto.
Eso es un punto importante, me da a mí la impresión, porque muchas veces pensamos que es que tenemos que estar esperando a que las administraciones dicten la norma y es importantísimo que los propios ciudadanos y, por supuesto, el sector privado, las empresas aporten su granito de arena en este caso, ¿no? De estos temas que hemos estado hablando a lo largo de la mañana que habéis estado contando, me ha llamado también la atención la importancia, decía María, casi el 80%, que se dice pronto, de población en España viviendo en ciudades de más de 10.000 habitantes, casi el 80%. ¿Hasta qué punto eso opaca la comprensión de lo que es el reto del cambio climático? Porque claro, uno vive dentro de su apartamento con su aire acondicionado, con su refrigeración, con su agua que abres el grifo y la tienes. ¿Hasta qué punto los ciudadanos están concienciados en ese alejamiento que tenemos respecto a la naturaleza del problema al que nos estamos enfrentando, el cambio climático? María. Pues yo creo que has metido el dedo en una de las llagas importantes. Efectivamente, yo creo que hemos vivido yo diría que al menos un siglo de distanciamiento creciente de lo que son las bases físicas de nuestras formas de vivir. Esto además este distanciamiento ha ido, yo lo veo todavía mayor en las generaciones jóvenes y en los niños. Y es difícil, es muy difícil comprender, ya no de una manera racional o teórica, sino emocional y vital, entender el reto que todos estos temas de los que hablamos suponen para la pervivencia de nuestro sistema de vida. Yo creo que no somos conscientes de cuánto puede modificarse nuestras maneras de vivir y la de nuestros hijos fundamentalmente, ¿no? Y esa distancia emocional tiene mucho que ver con lo que estás hablando, ¿no? Y es que vivimos en especie de burbujas, la que tenemos un acceso fácil, una minoría, por otro lado, de la población mundial, y creo que en la población de los países más avanzados también está creciendo el número de personas que tienen más y más dificultades en acceder a unos niveles básicos de bienestar en estos medios urbanos, en lo que todos nos es dado, ¿no? Y bueno, pues esta aguja hay que romperla por algún lado. Y yo creo que la información es insuficiente, porque la información funciona a un nivel de comprensión que es muy racional, pero es poco vital. No, vuelvo a repetir, es como que no nos hacemos cargo de que esto va a tener consecuencias reales en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de organizarnos, en nuestra manera de desplazarnos, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de calentarnos. Quizá estos últimos años, por un lado el virus, por otro lado estos problemas que empiezan a apuntar en la cuestión del acceso a la energía y en nuestra capacidad de tener una energía a un precio relativamente barato o no, este tipo de problemas que estamos teniendo muy recientemente quizá nos hace entender un poquito mejor lo que suponen estos desafíos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestras comunidades. Pero yo creo que nos queda mucho de comprensión real y vital de qué significa esto. Yo en algunos foros he dicho en ese sentido que el cambio climático es una buena noticia y casi me corren a gorrazos, por decirlo finamente, pero una buena noticia en ese sentido. Una buena noticia en el sentido de que está haciendo que muchas personas se replanteen esa relación con su mundo urbano y con la naturaleza. Y la relación también con la tecnología, Javier, porque de alguna manera la tecnología nos ha alejado de esa naturaleza, pero también nos puede acercar con proyectos como este, nos puede ayudar a volver al origen de alguna forma. Sí, está claro. Desgraciadamente, bueno, pues yo también que vengo un poco de un mundo rural, pues bueno, pues cuando vienes a la ciudad ves que
que los niños juegan en casa, que no salen a la calle, que no tienen plazas donde pegar balonazos. Entonces, bueno, pues estos proyectos que estamos llevando a cabo, que en este caso lleva el Ayuntamiento de Sevilla, Masesa y los demás socios, de habilitar espacios para que también tengan plazas en los colegios donde puedan disfrutar y salgan a la calle, que es donde se tiene que estar personal. Eso es importante. La tecnología no solo va a ser tecnología para ayudar, como estamos haciendo, a tomar decisiones. También nos tiene que ayudar a comunicar, a que la gente le llegue esta información y que, bueno, pues comparamos toda la información y que le llegue a las máximas personas posibles. También, pues, conseguimos que información de otros sitios, pues, poderla extrapolar a nuestros lugares, a nuestras ciudades. Y, bueno, pues, ese compartir ese conocimiento a través de la tecnología es muy importante. Os recuerdo este chat que hemos tenido abierto durante toda esta sesión. No hemos recibido preguntas allí físicamente. No sé si hay alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta directamente. Me gustaría intervenir. ¿Es posible? Sí, por supuesto, Manuel, adelante. ¿Sí? Adelante, Manuel. Sí, vale. Bueno, primero hay dos cosas que me han llamado la atención por importante, ¿no? Lo que ha dicho Benigno sobre la empresa de Masesa y lo que se le ha preguntado si el modelo de Masesa es transmisible o transponible a otras empresas, hombre, yo creo que Masesa en los últimos años ha marcado una línea absolutamente importantísima en estos temas, lo está haciendo, los está ejecutando y tiene proyectos muy importantes. Ojalá la experiencia de Masesa se transmita a otras empresas públicas y privadas, por supuesto. Creo que es muy importante y absolutamente necesario. Luego, por otro lado, hombre, yo empatizo y tengo una actitud asertiva con todo lo que ha dicho María. María se ha metido en un campo importante que es la justicia climática, la equidad social y todo, que parece que es como otra cosa y yo creo que es muy importante. Yo creo que realmente por ahí va muy importante y los planes del Ministerio van en esa línea. Sobre el tema de la energía, claro, si hablamos de la rehabilitación de edificios, en la que yo creo absolutamente, ¿no? Pero tenemos un problema superior y nuestra ministra Teresa Rivera lo sabe porque lo ha dicho, que tenemos un sistema energético catastrófico. Es decir, tengamos el sistema energético que tiene España, no vamos a la base del problema. Vamos a eliminar consecuencias por justicia social y justicia climática, pero tenemos que ir absolutamente al origen del problema. Y el problema es un sistema energético absolutamente, bueno, imposible en España y también temas con la Unión Europea, como es, por ejemplo, los precios marginalistas de la energía que ahora van a subir por culpa del conflicto de Ucrania. Y al final va a ser el usuario final el que pague y que tendrá, digamos, deficiencia energética. Es decir, que no es solo que cambiemos los edificios, sino que cambiemos el sistema energético. Es fundamental. ¿Estáis de acuerdo, supongo, a lo mejor, nuestros participantes, nuestros invitados? Pues sí, pero sí, lo que pasa es que, vamos, supera ampliamente mis capacidades y las de muchos de los que, incluso de los que han sentados en los ministerios. Sí. Bueno, estamos pendientes del asunto. Se nos va el tiempo. Estamos prácticamente en el final de este foro. Yo querría agradecer las intervenciones de todos nuestros invitados, de Lucas Perea, de María Sintes, de Javier Montera, de Benigno López, de toda la organización de este primer foro en el que hemos hablado un poquito de este proyecto de Life Water Cool. Hemos hablado de eficiencia energética, hemos hablado de la proactividad también necesaria por parte de las empresas a la hora de enfrentar el cambio climático, de ese distanciamiento que tenemos en este momento de lo que es el medio natural y el acercamiento que puede producirse justo por culpa de la emergencia climática y de esa manera de hacerlo con proyectos muy claros, como es el caso del que se está desarrollando en Sevilla con este Life
Watercool. Tenemos que agradecer también al Observatorio del Agua EMASESA, que ha organizado junto con el proyecto este seminario, y comunicaros que el 17 de febrero tendremos un segundo foro con el título El agua en la renovación urbana, con nuevos expertos que van a permitirnos profundizar en este asunto y, si es posible, sin esos problemillas que hemos tenido en el primer momento, esos problemas de sonido. Estamos trabajando en un formato de foro por telepatía, a ver si está terminado a punto para entonces y resolvemos este asunto. Si no, yo creo que podremos seguir hablando, comunicándonos, analizando lo que es un problema importante para Sevilla, para España y para el planeta en general, que es todo el relacionado con el medio ambiente y con el cambio climático. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y os esperamos el 17 de febrero, insisto, será el segundo foro, el agua, la renovación urbana, dentro de este proyecto Life Watercool. Buenos días a todos. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea.